Ahora vamos a ver la equivalencia o bicondicional. La sexta conectiva. La equivalencia de dos proposiciones P y Q es otra proposición molecular que se escribe de esta manera. Se entiende, ¿no? En estas explicaciones, cuando decimos, ¿por qué decimos? Cuando definimos una conectiva, decimos que son dos proposiciones, P y Q, que son dos proposiciones atómicas, ¿se acuerdan? Porque P es una atómica y Q es otra atómica. Y que unidas por la conectiva, se convierten en una proposición, en una. Se unen, que a la que llamamos molecular. Por eso era importante que al principio viéramos lo de las atómicas y moleculares. Por eso lo vimos. Bien, se forma esta proposición molecular, que se escribe así y que se lee P es equivalente a Q. O P si y solo si, y esto es muy importante para entenderlo, si y solo si Q. P si y solo si Q. O sea que, bueno, ahora lo vamos a ver en la tabla de verdad, cuyo valor de verdad queda definido por la siguiente tabla. Bueno, acá tenemos la misma tabla de verdad que en los otros ejemplos, con todas las posibilidades de P y de Q. Y qué pasa en cada caso con el valor de la equivalencia. Sucede lo siguiente: cuando P es verdadero y Q es verdadero, la equivalencia es verdadera. Cuando uno de los dos es verdadero y el otro es falso, la equivalencia es falsa. Y cuando uno de los dos, cuando los dos son falsos, es verdadera la equivalencia. Esto es muy simple porque es equivalencia, es equivalente. Es decir, que solamente cuando P y Q sean iguales, tengan el mismo valor, entonces va a ser verdadero, porque tienen que ser equivalentes. Por eso acá, cuando es falso P y es falso Q y son iguales en falsedad, por decirlo así, es verdadera la equivalencia. Solo cuando son distintas P y Q no son equivalentes, por lo tanto la equivalencia va a ser falsa. Se llama bicondicional o doble implicación también, porque se trata de un condicional doble. También se suele simbolizar, bueno, acá está la forma. Si se dan cuenta, es muy parecido a, vamos a ver acá, si se dan cuenta, P, ¿se acuerdan que la implicación que vimos antes consistía en que si P, entonces con una flecha Q? Una forma de entender, en cambio, la equivalencia es que es muy similar a la implicación que ya hemos visto, con la diferencia de que funciona en las dos direcciones. Por eso es que se hace una flecha doble, porque la equivalencia funciona por doble implicación. O sea, P implica Q, pero también Q implica P. Es decir, cuando P es verdadero, Q es verdadero. Cuando Q es verdadero, P es verdadero. Cuando P es falso, Q es falso. Y cuando Q es falso, P es falso. Son equivalencias y se implican una a la otra. Bueno, acá tenemos otra explicación. En otras palabras, P, sí y solo si Q. La misma palabra nos dice sí y solo sí. Por ejemplo, yo podría decir yo apruebo el examen. Yo apruebo el examen sí y solo si estudio. Es decir, acá no dejo lugar a dudas. O estudio o estudio. Si no estudio, no apruebo el examen. Entonces acá no hay lugar a dudas. Es sí y solo sí. Entonces P implica sí y solo sí Q. Y Q implica sí y solo sí P. O sea, tanto que yo tengo que estudiar sí o sí para aprobar. Y si apruebo es porque sí o sí estudié. O sea, ambas cosas se implican una a la otra. No es como en el otro ejemplo que era si estudio apruebo, pero que dejaba un margen abierto porque podía pasar que aprobara sin estudiar. ¿Vieron? Por eso había en casos ahí, o sea, podía pasar que yo aprobara sin estudiar, eso puede pasar.
Pero en este caso, si yo digo sí y solo sí, lo que marco es que, que sí, para que suceda algo, sí o sí tiene que pasar esto otro, y para que suceda esto otro tiene que pasar ese algo. Que no hay otra forma. Esa es una forma de entender la equivalencia. Significa la conjunción, bueno, acá tenemos otro ejemplo. Significa la conjunción de P si Q. Esta era la implicación, ¿se acuerdan? De P si Q y de Q, entonces P. Y de si P, entonces Q. Y P, entonces Q. En símbolos, P equivalente es equivalente, bueno, acá tenemos varios, digamos, como otra forma de ordenarlo. Acá, por ejemplo, el punto, recuerden que a veces el punto significa, digamos, cuando no se usa el piquito para arriba para la conjunción, se usa el punto. Acá no estoy seguro si yo no lo he copiado bien esto, pero bueno, no importa. Porque ahí dice Q, entonces P, y conjunción P, entonces Q. Esto está bien, ¿ves? Son equivalentes, porque tanto Q es si Q entonces P, y tanto P entonces Q. ¿Ven? Esto que yo les decía, ¿no? Ya esta es otra forma de decirlo: P entonces Q y Q entonces P. ¿Eh? Es decir que ambas cosas suceden, que sucede que P implica Q y que Q implica P. Así que no se preocupen, digamos, no nos compliquemos mucho con tantas letras, pero entiendan eso, que es P, tanto P entonces Q se da, y se da también Q entonces P. Y para yo evitarme tener que escribir esto dos veces directamente, escribo P y hago la equivalencia, la flecha doble. P es equivalente a Q. Otras traducciones válidas para la equivalencia son P cuando y solo cuando Q. Bueno, a veces vamos a encontrarlo dicho de esta manera: P cuando y solo cuando Q. Otra manera: P es condición necesaria y suficiente para Q. O sea, cuando yo digo que es necesario, me estoy refiriendo a eso que yo les decía en otro video, ¿se acuerdan? Que yo digo que sí o sí, sí, pero sí o sí, sí o sí, no hay otro modo, tiene que estar. Y cuando digo cuando y solo cuando, es otra manera de decir que sí, solo sí. Observamos que la equivalencia de dos proposiciones es verdadera solamente cuando ambas tienen el mismo valor de verdad, y es falsa cuando ambas tienen el distinto valor. Esto es lo que les dije hace ratito. Que es fácil porque como son equivalentes, al ser P equivalente a Q, al ser iguales, por decirlo así, tienen una equivalencia. Solo será verdadera la equivalencia cuando ambos sean iguales. Si ambos son verdaderos, es verdadero. Y si ambos son falsos, es verdadero. En el momento en el que son distintos, ya es falsa la equivalencia. Es súper fácil de recordar. Bien, hasta ahí este videito.